Bueno, y sobre la emisión de bonos y otros temas, hoy hablamos, claro, con el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí con usted. Edición. Hay un refrán que dice, se desviste un santo para vestir a otro. Pero si lo hacemos a nuestra realidad con esto de la emisión de bonos, el vestido del otro santo nos va a salir bien caro. No. Y hay gente, y se está hablando, y economistas y otros sectores que no tienen ningún interés político, están bien preocupados por la falta de capacidad de pago que vamos a tener. De repente ahora todos los políticos son expertos en bonos. Si te das cuenta, no, ahora todos los políticos son expertos en bonos, pero también hay gente de los que han entrado en ese asunto, hay otros que sí saben de la cosa. Sí, y yo creo que hay que llevarle la información correcta para que ellos también puedan hacer su análisis correcto. Esta emisión de bonos es para pagar deuda que vence, es decir, no añade dinero a la deuda pública de Puerto Rico. Vamos a poner esto claro. Hay unos préstamos que cogieron los gobiernos hace poco y que están a punto de vencer y que no hay la liquidez, es decir, el dinero para pagarlos. Y con estas emisiones lo que hacemos es que Puerto Rico va a tener hasta finales del año que viene, si la emisión es exitosa, como esperamos que sea, de esa manera se permite que otras medidas vayan entrando en vigor y el país pueda continuar adelante. O sea que esto lo que hace es pagar deuda que se vence y que no hay fondos para pagarla. Se sustituye deuda de corto plazo. Por lo tanto, los 70.000 millones que acumularon otros gobiernos no aumentan. Es esa misma deuda que se está repagando. ¿Y con qué se va a repagar? Con un país que cada vez se va más la gente, con una economía que no se mueve, con menos capacidad de producción, con menos liquidez. No, pero vamos a corregir algunas de esas premisas. En primer lugar, la gente no se está yendo, no se está produciendo más. Voy allá. Vamos. Ok. En primer lugar, por primera vez Puerto Rico va a tener, por primera vez en más de 20 años, un presupuesto balanceado. ¿Qué quiere decir eso? Que los gastos recurrentes se van a pagar con fondos recurrentes. De esa manera, el pago de la deuda se incluye, mi gobierno lo incluye como gastos, otros gobiernos no lo incluyen como gastos, van a estar en el presupuesto, es decir, los fondos del propio gobierno van a pagar los gastos de operación del gobierno más la deuda. Es un gobierno muy responsable que paga gastos recurrentes con fondos recurrentes y en los gastos recurrentes se incluye el servicio de la deuda. Número 2, como los economistas que tú citabas hace un segundo, todos ya reconocen que la economía está entrando en lo que ellos le llaman un punto de inflexión. Como sabes, el desempleo en el 2013 fue menor que el desempleo del 2012. La tasa de participación laboral del 2013, de mi primer año como gobernador, fue superior a la tasa de participación del 2012. Para decir un ejemplo un poquito más dramático, el desempleo del 2013 fue el menor en 5 años y la tasa de participación fue la mayor en 5 años. Vemos como las importaciones empiezan a aumentar, las exportaciones, por supuesto, porque se importa la materia prima, se produce y se exporta, empieza a aumentar y es lo que la prensa ha ya indicado, que es un punto de inflexión en la economía. Es decir, la economía va bajando y se nota que la curva empieza a estabilizarse para luego comenzar a subir. Dos cosas. ¿Se puede entonces asegurar, si tenemos éxito con la emisión de bonos, que esa deuda no va a ser impagable? Sí. ¿Sí o no? Sí, pero hay que combinar más elementos. Es decir, la premisa de la pregunta hay que añadirle otras premisas para poder contestarle en la afirmativa. Tenemos que balancear el presupuesto. No podemos seguir haciendo lo que empezó a mitad de la década del 90, que es, se tomaba préstamo para pagar el gasto operacional del gobierno. No. Tenemos que, con los ingresos del gobierno, pagar los gastos operacionales del gobierno y los préstamos, las dos cosas. Haciendo eso, la deuda es pagable. Si hacemos lo que hacía el gobierno anterior, que era coger préstamos para pagar préstamos y gastos operacionales, pues así se vuelve impagable. Para que tengas una idea, Charito, de 70.000 millones que se acumularon en toda la historia, casi 20.000 fueron en los últimos 4 años. Del 2009 al 2012. Está claro que esto no le tocó a usted, pero es que el que le toca echar para adelante. Mi gobierno, es que estamos cortitos de tiempo. Mi gobierno no es responsable de la deuda, pero es responsable de sacar al país de la deuda. Eso estamos claros.
dos cositas. La inmunidad soberana es algo que trajo ficha de tranque y que para muchas personas no está claro todavía en términos Qué bueno que me de preguntas. Muy cómo bien. entonces, si no cumplimos, viene aquí y me demanda en el tribunal, mira, aún en el estado de Nueva York. Y es curioso porque se trata por muchos sectores de buscar alguna justificación para meter la discusión del estatus en todo, hasta en esto. Los países independientes utilizan ese mismo tipo de cláusula, donde lo que se dice es que el que tiene el dinero para prestar, dice, yo te lo presto, si hubiera un caso, que no es que va a haberlo, si hubiera un caso se ve en este tribunal, pero eso es una prerrogativa del que tiene el dinero para prestarlo. Y eso es algo que hacen los países independientes. No va a crear ningún tipo de fricción en un futuro si no podemos cumplir. Es como te decía. Estoy haciendo el abogado del diablo aquí en todos los peores escenarios para que salga el mejor. Claro, y está muy bien hecho lo que estás haciendo. De lo que se trata es algo que sucede cotidianamente. Pero que, de nuevo, ahora de repente, como tenemos millones y millones de expertos en este tipo de cosas, empieza a hablarse de este tema. El lenguaje que se aprobó ayer en el Senado, igual que el lenguaje que había aprobado la Cámara, que son lenguajes que se están armonizando, son lenguajes que se utilizan comúnmente en este tipo de contratos. Entonces, los países independientes utilizan ese mismo tipo de lenguaje. No anticipa problemas. No anticipamos problemas. Oiga, gobernador, tengo aquí algo, y me tengo que poner el espejuelo, que usted envió un anteproyecto para desarrollar tecnologías de información en agencias gubernamentales. ¿Qué repercusión va a tener ello? Eso lo que quiere decir es que le vamos a poner fin, tan pronto esto entre en vigor, cuando se apruebe. Este es un proyecto que todavía no se ha aprobado, ¿verdad? A que el gobierno le pida a los ciudadanos documentación que el gobierno tiene. Por ejemplo, tú vas a renovar tu licencia de conducir y Obras Públicas te pide un certificado de nacimiento. Dos cosas, no hace ningún sentido. ¿Por qué? Porque si ya tú tienes una licencia y la estás renovando, ya tú llevaste un certificado de nacimiento. Número dos, el certificado de nacimiento lo emite otra agencia del gobierno, el Departamento de Salud, ¿verdad? Pues si Obras Públicas y el Departamento de Salud son parte del mismo gobierno, que se comuniquen entre ellos y no te pongan a ti a ir a más de una agencia para ir a buscar un montón de papeles y llevárselos a ellos. Es decir, que el gobierno sea más eficiente, sea más económico en su operación y no le pida a los ciudadanos documentación que el propio gobierno ya tiene. Duplicidad de documentación. Entonces, por ejemplo, hay veces que las personas tienen que ir al CRIM, Hacienda a varias oficinas, a la policía a buscar antecedentes penales, Asume a buscar certificación de no deuda, al registro demográfico del Departamento de Salud a buscar certificado de nacimiento. Toda esa documentación el gobierno la tiene. Si te la pide una empresa privada, bueno, pues hay que buscarla. Pero si te la pide el propio gobierno, ¿por qué el gobierno que tiene la información hace al ciudadano buscarla? No, eso lo que busca es que el gobierno se interconecte. Qué bien. Esperemos que entonces esto suceda, porque va a ser más económico, como usted dice, y menos trabajo. Y es que no nos podemos detener, hay que seguir trabajando para el país. Por eso la escuela ayer que estábamos anunciando en Corozal, por eso estamos adelantando tanto en agricultura, creando empleo, echando este país para adelante. Puerto Rico va a vencer. Esperemos que así sea. Estoy seguro que sí. Muchas gracias, gobernador, por estar con nosotros. Y ahora continuamos con